Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Valores, las dos caras de la moneda, aprendizaje esperado, comparar las razones y sentimientos que subyacen a una situación de desacuerdo o de conflicto. Necesito que pongas atención, respira profundo antes de contestar. Me gustaría que me digas qué ves en la imagen. Una señora elegante de perfil, la cara de una persona mayor. Nuestro punto de vista depende mucho de lo que percibimos y de cómo lo interpreta nuestro cerebro. Otro ejemplo. Como ves este vaso de agua, ¿lo ves medio lleno o medio vacío? Estamos conscientes que nuestro cerebro interpreta lo que percibimos dependiendo de nuestras experiencias pasadas y de nuestros sentimientos. Podemos aplicar la escucha atenta para entender bien los dos lados de la moneda. Es cuando en una situación de conflicto observamos diferentes puntos de vista, necesidades e intereses distintos o contrarios a los propios. Esto involucra dos elementos, la razón y la emoción. ¿Sabes diferenciar entre ellos? La razón es lo que pensamos y la emoción lo que sentimos. La razón es nuestra capacidad para reflexionar, obtener conclusiones o formar juicios. En efecto, es una cosa más intelectual. La emoción son los sentimientos que alguna situación despierta en nosotros mismos o en los demás. Es cómo nos sentimos. Durante un conflicto, usualmente la razón y la emoción van involucradas y es muy útil saber la diferencia entre una y otra. El caso de Nerea y Elena, la versión de Nerea. El año pasado, todos nos llevábamos muy bien, en especial Elena y yo. Elena, María y yo nos sentábamos en los lugares del fondo del salón. Juntas nos llevábamos muy bien, pero hablábamos demasiado en clase, por eso la maestra me pasó a mí al frente, en la primera fila, junto a Sandra, Amale y Patricia. Pausa el video para que leas con detenimiento el resto de la versión de Nerea. Ahora veamos la versión de Elena. Nerea era muy amiga nuestra, de María y mía. Ahora de repente prefirió la amistad de Sandra, Amalia y Patricia. Entonces nos dejó de hablar y las tres están influyendo en el resto del grupo y en los profesores para que nadie nos haga caso. Yo me quedé sola con María. También te invito a que pauses el video para que leas la historia completa. Con estas historias nos pudimos dar cuenta que debemos de escuchar ambas partes en un conflicto y entender sus respectivas razones y sentimientos. Para ello sería bueno hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo se sienten cada una de las personas? ¿Cuáles fueron las actitudes que provocaron y agravaron el problema? ¿Cuál es la causa principal del problema? ¿Quién tiene la razón? Hoy vimos que cuando comparamos razones y sentimientos en situaciones de desacuerdo, podemos llegar a un punto donde ambas partes puedan quedar satisfechas con el resultado. Si al enfrentar un conflicto establecemos un diálogo y tomamos en cuenta lo que la otra persona expresa por medio de su lenguaje verbal, corporal y gestual, será más sencillo separar la razón de la emoción y llegar a la verdadera causa del problema, viendo ambas caras de la moneda. La siguiente vez que tengas un problema con alguien, ve a buscar un mediador para que te ayude antes de que el conflicto se haga más grande. Los problemas pueden llegar a crecer de tamaño enorme si no los solucionamos actuando rápidamente. Son como una bola de nieve. El reto de hoy, en tu bitácora de viaje, escribe alguna situación en la que tuvieron un conflicto con alguna amiga, amigo o miembro de tu familia y platiquen buscando comparar las razones y sentimientos que ocasionaron el conflicto para intentar buscar una solución. Recuerda que es importante expresar y conocer el punto de vista de cada una de las partes para llegar a una mejor solución del conflicto. Asignatura Matemáticas, línea del tiempo, aprendizaje esperado, análisis de las relaciones entre unidades de tiempo. Durante esta clase podremos identificar la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación en el sistema decimal, el que nosotros usamos, de los años que abarcan. Si conocemos el siglo, podemos saber también qué años abarca. Por ejemplo, el siglo I comienza en el año 1 y termina en el año 100. El siglo II comienza en el año 101 y termina en el 200. Así sucesivamente, siguiendo así el siglo III comienza en el año 201 y termina en el 300. Ahora te daré unas pistas para saber a qué siglo corresponde un año. Para ello tomamos como eje el año 1000. En el caso de que el año sea anterior a 1000, nos fijamos en el número de las centenas y le sumamos 1. Por ejemplo, en el año 534 la centena es 5 más 1 es igual a 6. Entonces el año 534
corresponde al siglo VI. Así podemos conocer los años que abarca un siglo. Hagamos el ejercicio con el año 329. La centena es 3 más 1 es igual a 4. El año 329 corresponde al siglo IV. Pero también existe el caso de los años que son posteriores a 1000. En esos casos nos debemos fijar en las unidades de millar y las centenas para sumar 1. Por ejemplo, en el año 1750 la unidad de millar es 1 y la centena es 7. Entonces 17 más 1 es igual a 18. Entonces el año 1750 corresponde al siglo XVIII. Nosotros vivimos en el año 2020, más bien en el 2021, entonces me fijo en la unidad de millar que es 2, la centena 0, lo que me lleva a 20 más 1, 21, es decir, estamos viviendo en el siglo XXI. Las líneas del tiempo se usan como una herramienta para representar gráficamente la evolución de un suceso o periodo histórico específico. El reto de hoy resuelve el desafío 16, línea del tiempo, que se encuentra de la página 42 a la 44 de tu libro de matemáticas de quinto año. Para este tema también puedes consultar el video que te dejo aquí en la tarjetita para que sepas mucha más información. Asignatura Español. ¿Y tú sabes cómo elaborar un resumen? Aprendizaje esperado. Realiza síntesis y resúmenes de forma autónoma, integra información de fuentes orales y escritas, selecciona, reorganiza y sintetiza las ideas centrales. Para este tema, alumno y alumna, te dejo este video aquí en la tarjetita sobre cómo elaborar un resumen y la diferencia entre un resumen y una síntesis. Normalmente los resúmenes los elaboramos a partir de material escrito, por lo que resulta más fácil subrayar con un lápiz la información que nos parezca relevante. El paso número 1 es, lee toda la información de principio a fin para que puedas entenderla y asimilarla. El paso 2 es subrayar con un lápiz los conceptos que te parezcan importantes. Trata de subrayar solamente lo que resulte verdaderamente imprescindible. El paso 3 es redactar la información tomando en cuenta que el resumen responde a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿por qué? Debe ser redactado en presente. Debes transcribir las palabras del autor sin agregar comentarios o modificaciones. Recuérdalo bien, alumno y alumna, un resumen es una exposición breve, oral o escrita de las ideas principales de un asunto o tema. Para elaborar una síntesis, el texto original debe pasar por un proceso de análisis. Después de que leíste y comprendiste el texto, redactarás con tus propias palabras lo que te parezca más interesante. El reto de hoy, ¿qué te parece si eliges un texto o libro de tu agrado y te trazas la meta de realizar una síntesis? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!